Bien, vamos a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Y vamos a tomar desde el capítulo 1, versículo 12. Bueno, habíamos hablado de los partidismos en la iglesia. Dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, habíamos hablado al respecto de cada uno de ellos, ¿no? De Pablo, pues creo que se resalta entre todos porque fue el fundador de la iglesia y los trataba a él pues como a hijos, por eso les exhortaba, tal como estamos viendo acá, ¿no? También vemos a Pedro, que aunque probablemente o hasta ese momento nunca hubiese estado en Corinto, pues era muy conocido en las iglesias, ¿no? Como ese líder, como el principal quizá entre los 12, a quien el Señor delegó esa labor y esa misión de liderazgo. También hablábamos de Apolos, aquel judío elocuente y poderoso en las Escrituras. ¿Se acuerda? Habíamos dicho que él de manera muy humilde, muy sencilla, recibió de parte de dos personas quizá más sencillas que él, más humildes y no con el mismo conocimiento de él. Él aceptó aprender y pues fue de gran ayuda a los hermanos, ¿no? Entonces Apolos, un gran líder también de esa época. Aunque entre ellos tres, como ya habíamos demostrado, no habían divisiones, habíamos visto cómo Pablo y Pedro se dieron la diestra en señal de compañerismo para que el uno fuese a los gentiles y el otro a los de la circuncisión. Y también veíamos cómo Pablo mismo recomendaba a Apolos, ¿no? Y le pedía, le rogaba incluso que fuese a Corinto. Entonces eso evidenciaba que entre ellos no habían esas divisiones que habían entre los corintios, ¿sí? Decíamos que había otro grupo, los que decían ser de Cristo, aquellos que parecían más espirituales, pero en realidad no lo eran los más independientes, los más insubordinados, ¿cierto? Los más altivos, no se sujetaban a nadie, estos estaban peor quizá que los otros, ¿no? Esa aparente espiritualidad no era tan cierta. Bien, ya habíamos visto las distinciones o las distinciones o preferencias de cada grupo sectario. Quizá pues de Pablo, no sé, de pronto de Pablo enfatizaban la predicación del arrepentimiento, la fe en el Señor Jesús, de la gracia de Dios. De Pedro de pronto enfatizarían los aspectos pues concernientes a la ley, no porque Pedro guardase pues la ley, sino porque pues Pedro, por ser ese apóstol yendo a la circuncisión, pues probablemente se enfatizaban en este punto, ¿no? En la ley. Y algunos de pronto seguramente seguían a Apolos por la elocuencia de sus predicaciones y de su mensaje, ¿no? Entonces Rairi comenta al respecto de lo que estoy diciendo lo siguiente: el partido de Apolos parece ser que prefería un estilo pulido en la predicación. El partido de Cefas sería el de los tradicionalistas, quienes deseaban un líder que hubiese caminado con Cristo. El partido de Cristo incluiría a los que desdeñaban el afiliarse a un grupo y se jactaban de su libertad en Cristo, que más bien parecía pues una falta de sujeción, una falta de orden allí, ¿no? ¿Qué habíamos hablado respecto al sectarismo hoy en día comparado con lo que estamos viendo? Pues que hoy en día también vemos que hay muchas diferencias absurdas. Lógicamente habíamos planteado un principio y es que la verdad tiene que estar como requisito para la unidad. O sea, la unidad en el contexto de la verdad. Si no hay verdad, no puede haber unidad. No puede haber unidad. Entonces, cuando hablamos de ese sectarismo hoy en día es que las personas, las organizaciones, los pastores, incluso se dividen o tienen celos, tienen diferencias por asuntos secundarios,
por asuntos secundarios, que si es lícito comer morcilla o no es lícito comer morcilla, que si es lícito que en la iglesia se toque con instrumentos o sin instrumentos, bueno, asuntos secundarios, ¿no? Y como menciona el comentario de la Biblia Recobro, vuelvo y lo cito, dice, es exactamente lo mismo que decir hoy en día, soy luterano, soy wesleyano, soy presbiteriano, soy episcopal, soy bautista, etc. Todas las designaciones de esta clase deben ser condenadas y rechazadas. Solo pueden ser eliminadas y terminadas al tomar a Cristo como el único centro entre los creyentes. ¿Sí? Veíamos, ¿acaso está dividido Cristo? Bueno, recordemos que el Señor, pues, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y si es un cuerpo no está desmembrado, está unido. Y todo en el cuerpo tiene vida porque está unido, ¿cierto? Entre sí, está unido a la cabeza, entonces por consiguiente hay vida. Recuerda 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular, los unos de los otros. Bien. También cuando decíamos, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pues evidentemente Pablo no había realizado una obra expiatoria por ninguno, ¿cierto? Y eso para, digamos, desarmar y pues confrontar a aquellos que decían ser sus partidarios, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Pablo no trajo ni expiación por los pecados de ellos, ¿cierto? Y en el caso del bautismo, ¿fue bautizado Pablo? ¿Fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Pues en cuanto al bautismo, pues la identificación de un creyente con quién debe ser, con Cristo. Recordemos, ¿qué significa el bautismo? El bautismo es unión con Cristo, es decir, identificación en su muerte y en su resurrección. Y Pablo, pues claramente nos lo explica en Romanos capítulo 6. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ante esto, pues debemos aclarar que el ministerio específico de Pablo, ¿cuál es? No es que él esté en contra del bautismo, también habíamos dicho. Versículo 14, el versículo 17. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si ha bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando Pablo dice, doy gracias a Dios, dice de que a ninguno de vosotros sea bautizado. Pablo se refiere a aquellos que pues no fueron bautizados directamente por él. Por ellos da gracias, es decir, él da gracias por aquellos a quienes no bautizó personalmente debido a que en torno a eso que se iban a generar. Disensiones, disputas entre ellos. Entonces Pablo prefería, si el bautizarlos personalmente va a ser motivo de división entre ustedes, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes sino a Crispo y a Gallo. ¿Quién era Crispo? Recordemos, Crispo era el principal de la sinagoga que creyó allí en Hechos capítulo 18, junto con toda su familia, ¿sí? Y Gallo, creo que también era un varón, creo que de Macedonia, pero era acompañante de Pablo, y él también, pues por el ministerio de Pablo, pues fue bautizado a raíz pues de estar con el apóstol Pablo, ¿no? Entonces él era un colaborador de Pablo, cercano a Pablo, parece que tenía una posición económica favorable, por consiguiente él se caracterizaba por ser hospedador, ¿sí? Pero bueno, antes de referirme un poco a esos pasajes que hablan en torno a ellos, pues básicamente
con respecto al bautismo y la posición de Pablo frente a no bautizar a las personas, debíamos aclarar dos cosas. Primero, que Pablo no está en contra del bautismo, ni le está restando importancia. ¿Está claro? De hecho, el pasaje más digámoslo, concreto con respecto al significado espiritual del bautismo, lo enseñó el mismo Pablo en el pasaje que yo mencioné hace un momento, el de Romanos capítulo 6. ¿Quién lo explicó? Pablo. Y eso confirma que Pablo ni estaba en contra del bautismo, ni estaba negando la importancia del bautismo. Y en segundo lugar, Pablo sí bautizaba. Debido a que el ministerio creció, o sea, creo que lo que hacía Pablo era bautizar a los primeros. ¿Por qué? Pues porque la iglesia recién comenzaba. Y si no lo hacía él, ¿quién más lo hacía? Si no habían colaboradores, ¿a quién le tocaba? Le tocaba a él. Ya cuando la iglesia creció y se sumaron colaboradores y se sumaron pues también misioneros y pastores, pues ya Pablo no lo hacía directamente, sino eran sus colaboradores. De la misma manera cuando el Señor Jesucristo dice que sus discípulos eran los que bautizaban. Entonces está claro que Pablo ni está en contra del bautismo, ni le está restando importancia, y tampoco significa esto que él no bautizara, él bautizaba. Recuerda que habíamos dado ejemplos de personas como quienes, como Lida, esta mujer de Tiatira que fue bautizada. Lida. No, perdón, Lidia, sí señor. Lidia es una señora de la congregación y confundí, se me cruzan los cables, perdóneme. Hechos 16, voy a citarlo rápidamente porque ya los habíamos visto. Hechos 16, del 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces fue bautizada con su familia. ¿Quién la bautizó? Creo que directamente el apóstol Pablo. Hechos también, ahí mismo en el capítulo 16 del 29 al 33, hablamos del carcelero de Filipos. Dice el versículo 33, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos en Hechos 18:8, precisamente hablando de Crispo, dice: creían y eran bautizados. Probablemente, y según lo que estamos viendo acá, fue Pablo el que bautizó a Crispo. Nos confirma que Pablo fue el que lo bautizó. Y Hechos 19, del 4 al 5, dice: dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces vemos que Pablo bautizaba, ¿cierto? Pablo bautizaba. Ahora, ¿quiénes fueron bautizados por Pablo? Habíamos dicho: Crispo, el principal de la sinagoga del cual acabamos de leer. Y también, ¿quién más fue bautizado? Gallo. Gallo, de él vemos, por ejemplo, en Hechos 19:29. Hechos 19:29 dice allí: y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Sí? Luego habla en Romanos 16:23 también de Gallo, de quien ya habíamos dicho, una persona colaboradora y hospedadora, tenía ese don. Romanos 16:23, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Y tercera de Juan, capítulo 1, o versículo 1, perdón, y el versículo 5 y el 6 también se refieren a Gallo con esas características de hospedador, de ese hombre que amaba a los hermanos. ¿A quién más bautizó Pablo?
Pablo también bautizó a la familia de Estéfanas. ¿Quiénes eran los de la familia de Estéfanas? Según leíamos en 1 Corintios 16, versículo 1 Corintios 16, versículo 15, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Se está refiriendo entonces a la familia de Estéfanas. Algunos creen y se apoyan en este pasaje para decir que los niños también pueden ser bautizados, porque como la familia de Estéfanas fue bautizada, entonces algunos deducirán que eran niños. Pero pues según vemos en la Escritura, por lo general el bautismo es para las personas que conscientemente han hecho su decisión por Cristo. Siempre que se menciona el bautismo, podemos ver que las personas de manera consciente y de manera, pues, al escuchar el Evangelio, toman esa decisión. Entonces debe haber coherencia y conciencia, ¿no? Entonces, vemos esta familia de Estéfanas bautizándose, probablemente eran adultos, incluyendo los hijos. Fueron los primeros que se convirtieron. Por eso, pues Pablo indudablemente fue el que los bautizó. ¿Bien? Entonces, dice luego el apóstol Pablo, no me envió Cristo a bautizar. Bueno, de los demás no sé si ha bautizado algún otro, pues eran tantas las personas y tanta la colaboración en el ministerio del apóstol Pablo, ¿sí? Pues que seguramente él no se acordaba quiénes bautizaban, ¿no? Era mucha gente con la que él tenía contacto. No sé si ha bautizado a algún otro. Esto evidencia la magnitud del ministerio de Pablo, que era muy ocupado. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, ¿sí? Entonces, ya aclaramos por una parte que Pablo no está en contra del bautismo y que del hecho de ser enviado exclusivamente a predicar y no a bautizar no significaba que no lo hiciera, ya demostramos que sí, ¿cierto? Entonces dice que específicamente el ministerio de Pablo, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. Ahora, si hay predicación del Evangelio, ¿qué va a venir? También bautismos. O sea que en últimas, la predicación del Evangelio, ¿cierto? De manera ineludible va a conducir al bautismo de las personas. Entonces, no hay problema. Que lo haga él o le haga a otra persona, pues Cristo es glorificado, ¿sí? Luego dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo, aunque Pablo tenía un grado de conocimiento y de erudición notable. Recordemos, él fue enseñado a los pies ¿de quién? De Gamaliel, que era un rabino famoso, ¿cierto? Y muy erudito. Entonces Pablo tuvo una formación también, pues notable, y sin embargo no echa mano del intelecto o de la suficiencia humana para predicar con verdad la palabra de la cruz. Entonces, Pablo se abstiene de adornar con excelencia de palabras, con elocuencias, sino que hace el apóstol Pablo con toda claridad, ¿sí? Él va y comparte el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de la cruz. Dice, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es decir, que aquí ya estamos viendo como un contraste entre la sabiduría humana y la cruz de Cristo. Y ese es un problema que hoy vemos de pronto en muchos lugares, en muchas organizaciones o iglesias, donde tratan de adornar la predicación, hacerla elocuente, hacerla divertida. Pero aquí el apóstol Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, cuando él dice, no con sabiduría de palabras, está confrontando a aquellos que se decían partidarios de uno o de otro. Es decir, ellos se preocupaban mucho por la ortodoxia, seguramente, por el conocimiento, pero a su vez estaban en inmadurez. Entonces Pablo les confronta. Pablo predica un evangelio sencillo y yo creo que esto para nosotros es un principio importante,
que prediquemos claramente el Evangelio, no tratando de adornar o no tratando de, de convencer, ¿cierto? De manera elocuente. No digo con esto que no haya que formarnos, no haya que educarnos, necesitamos conocer el Evangelio, sí, de una u otra forma que el Señor nos ayude a comunicar, ¿cierto? No estamos diciendo que el Evangelio tiene que predicarse con simpleza, con mediocridad, no, no. A lo que vamos es que nosotros hemos de conocer el Evangelio y predicarlo en sí, porque en sí el Evangelio es agradable, no tratando de endulzarlo o de adobarlo, por así decirlo, con sabiduría humana, porque el Evangelio en sí es maravilloso. La cruz en sí misma, la predicación de la cruz en sí misma es maravillosa, ¿sí? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, que va de los versículos 18 al versículo 25, y precisamente vamos a hablar de la predicación de la cruz. La predicación de la cruz, bueno, hubiésemos estrictamente, pues deberíamos haber también tomado la segunda parte del versículo 17, porque allí comienza a decir, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, es decir, la predicación, no con sabiduría de palabras. De hecho, Pablo más adelante, si me acompaña ahí nomás, en el capítulo 2, versículo 1, en el capítulo 2, versículo 1 de 1 Corintios, que es nuestro pasaje central, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí nos confirma una vez más el apóstol Pablo que él procuró ir a predicar al Cristo crucificado, demostrando, sellando esa predicación con el poder de Dios, con la demostración del Espíritu y de poder. Ese es el énfasis de Pablo, la predicación de la cruz y el demostrar ese mensaje con el poder, ¿cierto? Dice, con demostración del Espíritu y de poder. Ese es el mensaje de Pablo. ¿Ese es nuestro mensaje hoy en día? Bueno, vamos a tomar entonces del versículo 18 al versículo 25, 1 Corintios capítulo 1, nuestro pasaje central. Y dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hasta ahí entonces la predicación de la cruz, o la sección que denominamos la predicación de la cruz. Y comenzamos con el versículo 18. Dice allí, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos nosotros a leerlo en otras versiones. Ahí ustedes pueden encontrar dos versiones más. La primera es la Nueva Traducción Viviente que estoy citando allí. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, dice la Dios habla hoy. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación.
En un caso dice que el mensaje de la cruz es locura, en la Nueva Traducción Viviente lo traduce ridiculez, y la Dios habla hoy dice tontería, pero básicamente en esencia es el mismo concepto. Parece un insulto, pero es que Pablo está explicando cómo ven los que se están perdiendo el mensaje de la cruz. ¿Cómo lo ven? Como locura, como tontería, ¿cierto? Como ridiculez. Y la palabra ahí es básicamente una palabra que en griego da a entender eso, precisamente, y un traductor, un comentarista, creo que es el diccionario Strong, hace referencia a algo que es estúpido, algo que no tiene sentido, no es un insulto ni es una grosería, pero en esencia es algo que no tiene sentido, es algo incoherente, algo insensato. Un rechazo a la palabra de Dios. La palabra o la manera que se expresa de entender entonces ese rechazo a la palabra de Dios no tiene sentido para la mente natural. Bien. Entonces, mientras que en la iglesia de Corinto había divisiones en aras quizá de una supuesta defensa de la ortodoxia. ¿Qué es ortodoxia? El concepto correcto respecto a Dios, el conocimiento correcto respecto a la doctrina, pero eran inmaduros, que había divisiones entre ellos, ¿no? Entonces podemos nosotros ver esta inmadurez por parte de ellos. Ellos se preocupaban supuestamente, si decían que eran de Pablo, eran de Apolos y de Pedro, seguramente eran personas que tenían conocimiento, o sea, que tenían argumentos, pero había inmadurez. ¿Y Pablo de qué se está ocupando? No tanto de que ellos tengan un conocimiento, una erudición tal, ¿cierto? Sino que Pablo está enfatizando en el mensaje de la cruz y el predicarlo con demostración del Espíritu y poder, dejando a un lado la sabiduría de palabras en cuanto a este mundo se refiere. Entonces, Pablo, ¿en qué centra su mensaje? En la cruz de Cristo. Un mensaje sencillo, pero a la vez parece incoherente para la naturaleza humana y parece incluso ofensivo para quienes lo escuchan, ¿no? Entonces, veamos que la palabra de la cruz es considerada, pues, locura para algunos, ¿no? Para los que se pierden, ¿no? Ahora, en cuanto al concepto o en cuanto al cómo ve el mundo el Evangelio, es decir, que la palabra de la cruz es considerada locura por el mundo, quiero mostrarles una imagen. Voy a mirar si puedo mostrársela en este momento. Que, bueno, hace referencia al concepto que tiene el mundo respecto al cristianismo, respecto a la vida cristiana, ¿no? Y voy a tratar de, aquí está. Voy a mirar, sí, creo que sí lo puedo mostrar acá. Bueno. ¿Qué pueden ver ahí? Ah, pero es que, así ahí lo estamos viendo. ¿Qué pueden ver ahí? A Cristo crucificado. Bueno, Cristo, ¿qué particularidades ven ahí? Como la cabeza ¿La cabeza de un qué? De un caballo. De un burro, asno. ¿Y qué más vemos ahí en esa imagen? En una cruz. Sí, pero sí, está en una cruz, muy bien, sí, señor. Hay un hombre Y hay un hombre a a mano izquierda con dándole algo como levantando, la mano. ¿cierto? La mano. Pues me pareció interesante, esto lo supe porque creo que John MacArthur en alguna ocasión habló de esto y hoy lo busqué. Básicamente lo que ustedes están viendo
se llama el grafito de Alexámenos. ¿Quién es Alexámenos? Supuestamente el que hizo ese grafiti era una persona no conversa, era una persona que estaba en contra del cristianismo, que conocía a este hombre llamado Alexámenos, seguramente, y en honor a él hizo un grafiti. ¿Se ha visto los grafitis a veces en Bogotá? Que no tienen como sentido y a veces son como incoherentes. Bueno, no es que estemos en contra del arte, pero yo creo que el arte sin Dios, pues deja mucho que desear, ¿no? El arte es maravilloso, así como la música, la arquitectura, en fin, ¿cierto? Pero si dejamos a un lado a Dios, pues creo que estamos fallando. Y esta persona hizo ese grafiti. ¿En dónde? En la columna en un lugar en Roma, en una de las 7 colinas de Roma, no recuerdo en ese momento cómo se llama esa colina donde está este muro, y esto actualmente está en un museo, ¿sí? En cuanto a esto, entonces se llama el grafito o el grafiti de Alexámenos, y es una inscripción encontrada en un muro de Roma, y es un insulto claro al cristianismo, ¿no? Claro, yo hasta no sabía cómo poner porque me parece, pues claro, es ofensivo, ¿no? Tratar al Hijo de Dios como un asno. Yo no había visto la cabeza de la luz. Sí, pero dése cuenta. Entonces, esto, y voy a leer algo que encontré en Wikipedia. Normalmente no busco cosas en Wikipedia, pero pues creo que es sensata la información que voy a compartirles. Se considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. Es decir, la imagen más antigua que se tenga respecto a la crucifixión de Jesús, tristemente y célebremente, pues es esta, la de una persona con cabeza de asno crucificada y otro adorándolo. La imagen representa a un hombre crucificado con cabeza de burro. A la izquierda, como ustedes ven, hay otro hombre que levanta una mano. Bajo la cruz hay una leyenda escrita en griego. ¿Cómo se llama? Lo que ustedes están viendo ahí como unas letras. Dice allí, Alexámenos adora a Dios o a su Dios. La mayoría de los estudiosos concuerdan en que la inscripción es una representación satírica contra los cristianos. Evidentemente, no la escribió, no la hizo un cristiano. El grafito es coherente con el pensamiento grecorromano de aquella época, que consideraba no solamente despreciable, sino absurda, Es diabólico. la idea de un Dios crucificado. Sin embargo, desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista apologético, esta imagen es valiosa en el sentido en que confirma la historicidad del Señor Jesús, confirma la época en que el cristianismo pues surgió como tal. Algunos, decía el artículo de Wikipedia, decían que esto era más o menos del tercer siglo, en algún momento del tercer siglo, pero estudios más recientes u opiniones más recientes han coincidido que debe ser hacia el final del primer siglo, es decir, cuando aún el apóstol Juan estaba vivo, y colocan la fecha de este grafiti para la época del emperador Domiciano. Domiciano fue un emperador que persiguió a los cristianos con mucha fuerza y hubo bastantes mártires, hubo bastante dificultad para la iglesia. Estamos hablando más o menos del año 80 a 90 por ahí, ¿sí? Y ese grafiti algunos lo colocan para ese entonces debido a las características en donde fue hecho. O sea que el lugar donde fue hecho parece que apunta para esa época. Entonces, por consiguiente, el grafiti apunta para esa época. Entonces es significativo lo que ustedes están viendo. Claro, es ofensivo, pero asimismo confirma la historicidad del cristianismo. ¿Pero por qué lo puse? Porque vamos a empezar a hablar de la predicación de la cruz. ¿Qué es lo que estamos viendo? El concepto de una persona sin Cristo que tenía del cristianismo
de Jesús de los cristianos. Por eso quería hacer esta introducción mostrándoles esta imagen, que repito, es ofensiva, no tiene la menor duda, pero pues confirma el concepto que tenían los romanos y los griegos y los incrédulos, incluso hasta los judíos. No es de extrañar que también tuviesen un concepto así respecto al Hijo de Dios, respecto al cristianismo. Entonces, ¿está claro? ¿Griegos también para los griegos? Griegos y romanos. Griegos y romanos. Bien, entonces esta evidencia arqueológica confirma lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Yo también lo mostraba por eso, para que se dé cuenta la historicidad y la veracidad de la carta de Primera de Corintios, que Pablo no está diciendo algo ajeno a su época, algo ajeno a la realidad de su momento. Pablo está diciendo algo que coincide con lo que la arqueología nos acabó de mostrar. ¿Qué nos mostró la arqueología allí? Pues que realmente las personas no cristianas consideraban el evangelio como algo absurdo, algo que no tenía sentido. Entonces coincide con lo que Pablo está afirmando en estos versículos. La mente natural rechaza tal mensaje basado en una concepción superficial, pero ignorando la profundidad y la necesidad de tal mensaje a la humanidad. En primera instancia, si nosotros, pues digamos que no fuésemos cristianos y estuviésemos en la época del Imperio Romano y nos dijesen, bueno, hoy en día la cruz tiene otra connotación. Uno ve una cruz y el sinónimo de una cruz es una iglesia o bueno, algo sagrado, uno considera algo sagrado. Pero en ese entonces la cruz no tenía la connotación que nosotros hoy en Occidente tenemos de aquel entonces. Para aquel entonces la crucifixión era el método más cruel que habían tristemente perfeccionado los romanos para darle la peor muerte a sus víctimas. Es decir, no darles una muerte instantánea, sino que muriesen de manera agónica. Y en eso consistía la crucifixión, o sea que quienes morían en la cruz eran criminales, eran personas no gratas en la sociedad ni gratas al imperio. El morir en la cruz era, pues no sé, el equivalente, dicen hoy algunos, a morir en la silla eléctrica o bajo la inyección letal o morir ahorcado. O sea, una ejecución. Es una vergüenza, ¿cierto? Pues en aquel entonces, imagínense que nosotros, conociendo lo que acabé de mencionar respecto al significado de la cruz, y se hable de el Hijo de Dios que murió en la cruz, ¿tiene sentido eso? No. Que el Hijo de Dios, bueno, y si es Dios, ¿por qué murió como un criminal? En primera instancia parece locura, en primera instancia, repito, pero hemos de profundizar para considerar los tesoros y las maravillas de lo que ello implica. ¿Sí? Entonces, repito, el Evangelio y la cruz a primera instancia, la mente natural, parece locura. Pero si nosotros comenzamos a considerar los detalles respecto a ese mensaje, entonces, pues vemos el poder de Dios, la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, es decir, vemos a Dios, el amor de Dios en su plenitud, la justicia de Dios en su plenitud. Eso es como cuando hay una película que con ustedes hemos estado viendo, bueno, los documentales del Instituto Moody, ya hemos visto varios, y uno que ustedes no han visto, y les adelanto para que se antojen, respecto a la nieve. La nieve, usted la ve así a primera instancia, ¿y qué es? Blanco, eso no tiene nada, no parece pues, como atrayente. Pero cuando se ponen esos copos de nieve o esas partículas de nieve al telescopio, al microscopio, se puede percibir figuras muy bonitas. Y decía el doctor Irwin Moon que no hay una igual a la otra. O sea, la belleza es diversa, no encuentra uno dos partículas iguales.
y tienen tienen una forma geométrica regular, o sea, guarda un orden, como si lo hubieran trazado con medidas. Entonces, la cruz de Cristo, volviendo a lo que quiero decir, en primera instancia no parece significativa, pero cuando con la Biblia nosotros miramos el mensaje de la cruz, es el mensaje que estamos viendo poderoso, atrayente, magnífico, maravilloso. Entonces, es lo que vamos a hacer. No vamos a profundizar respecto a todo, respecto a la cruz, pero sí vamos a tratar de tomar versículos al respecto y hablar al respecto, ¿no? Entonces, si la muerte en la cruz de Jesús parecía locura a la razón humana, pues también, por ejemplo, lo era la resurrección. Recordemos que los griegos pues no creían en la resurrección del cuerpo. Antes el concepto de los griegos, como hemos visto en otras series, el concepto de los griegos del cuerpo era algo pecaminoso, con el cual ellos podían pecar, pero que eso se debía acabar, o sea, ellos consideraban indigno el cuerpo físico, ¿cierto? Y que debía desprenderse del alma para que el alma pues pudiese estar libre de la contaminación del cuerpo. Y cuando Pablo les predica la resurrección de Cristo, es decir, cómo ese cuerpo que ellos consideraban impuro va a volver a resucitar, entonces les parecía una locura. Estamos hablando de la locura de la cruz, pero me estoy adelantando porque si hablamos de la cruz, pues también hablamos de la resurrección, porque Cristo no se quedó en la cruz. ¿Es importante el mensaje de la cruz? Es importante el mensaje de la cruz, pero hay que verlo desde la perspectiva completa. Cristo murió y resucitó. Y vemos en Hechos capítulo 17, versículo 32, Hechos 17, versículo 32, precisamente cuando cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué cito este pasaje? Para dar a entender que el mensaje del Evangelio es locura a la mente natural. No solamente en este caso la cruz de Cristo, sino también la resurrección. MacDonald comenta lo siguiente al respecto, abro comillas. La muerte en la cruz estaba asociada con la idea de todo lo que es vergonzoso y deshonroso, y hablar de salvación solo por los padecimientos y la muerte de un crucificado era algo inapropiado para suscitar solo un escarnio, sin paliativos en los corazones de los tales. Entonces podemos ver pues esta burla, ¿no? Acabamos de verlo plasmado en un graffiti, pero eso creo que no es solamente para esa época. Hoy en día también hay una ofensa y hay una burla al cristianismo. Hoy en día también, si una persona, no sé, en Norteamérica, un muchacho lleva su Biblia a la escuela, lo tildan de fanático, ¿cierto? Lo rechazan, hasta lo pueden denunciar. Pero no es malo que lleve revistas inmorales, no es malo que se vista como se viste, no es malo que siendo hombre se vista como mujer o siendo mujer se vista como... Eso sí no lo ven malo. Dese cuenta que hoy en día también el Evangelio, el mensaje de la cruz es una locura, ¿cierto? El doctor Stephen David citaba estos días que para la época en que Estados Unidos fue fundada, pues los que fundaron básicamente Estados Unidos, muchos de ellos tenían conocimiento y bases cristianas, evangélicas, puritanas. Y en ese entonces, pues era el derecho. Pero hoy en día, si en el Congreso de Estados Unidos o si algún gobernador o algún alcalde de alguna ciudad termina hablando respecto a la Biblia como ha pasado, genera controversia, genera rechazo, genera burlas, genera incluso hasta el malestar y la ira de sus contradictores. ¿Por qué? Porque el Evangelio de la cruz no es solamente locura para el tiempo del Imperio Romano. Hoy en día también la naturaleza humana se opone por naturaleza al mensaje de la cruz. Parece locura, parece insensatez. Lo que dice Filipenses 3:18. Dice,
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bien, entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste el evangelio o la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz? En primer lugar, vamos a ver dos aspectos quiero sintetizar la palabra de la cruz. El primero, digámoslo así, es el contenido. El primer punto que ustedes ven ahí es el contenido del mensaje. Y el segundo punto que vamos a ver es como el resultado de ese mensaje en una persona, además de la salvación. Entonces, primero, ¿a qué hace referencia la palabra de la cruz? Primero hablemos de la palabra, y la palabra es logos. Y logos básicamente hace referencia a un tema, a un asunto o a un mensaje, es decir, la expresión de un concepto. Aquí, más allá de una simple predicación, es el mensaje, la esencia, el tema, el tópico, el mensaje como tal de la cruz, ¿sí? Entonces, básicamente, hacemos referencia al mensaje de la cruz como la predicación del evangelio. La predicación del evangelio, pero centrada en particular, como ustedes están viendo ahí, en la naturaleza, en la persona y la muerte expiatoria de Cristo. En la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? O, bueno, el ministerio de Cristo aquí en la tierra. La naturaleza de Cristo, es decir, Él es el Hijo de Dios, es Dios, no es criatura, es creador. Eso nos diferencia claramente de doctrinas o sectas como los Testigos de Jehová. Entonces, el evangelio de la cruz básicamente se centra en la persona de Cristo, en la naturaleza de Cristo y en la obra de Cristo. En este caso, la obra de Cristo es ¿cuál? La muerte expiatoria. La muerte expiatoria, ¿cierto? La muerte expiatoria. ¿A qué hace referencia con expiación? La palabra expiación significa cubrir, borrar, ¿sí? Pasar por alto, cubrir, ¿cierto? Y hace referencia a un sacrificio sustituto, es decir, el derramamiento de sangre por medio de un sacrificio, ¿cierto? Y eso que hace, pues a través de ese sacrificio se paga una deuda o se pagan, en este caso, por el pecado, la paga del pecado es la muerte, y Cristo vino y se ofreció como sacrificio sustituto, como sacrificio expiatorio, es decir, en lugar de, ¿sí? Entonces, en eso se centra, en primer lugar, la palabra de la cruz, la muerte expiatoria de Cristo. ¿Para qué? Para satisfacer las demandas de la justicia de Dios, para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y asimismo ofrecer misericordia. ¿Porque Dios es misericordioso? Sí, pero Él no puede pasar por alto el pecado, ¿cierto? Porque también es justo. Entonces hay un dilema. Decía en algún momento Arthur Pink, un escritor del siglo XIX, decía él, bueno, pero la justificación se encuentra con un dilema. Un juez o es misericordioso o es justo, ¿cierto? Entonces, bueno, si lo castigo, no estoy siendo misericordioso porque está cayendo todo el peso de la ley justo sobre esta persona. Y si soy misericordioso, no puedo ser justo porque lo estoy eximiendo del castigo que se merece. Pero ¿qué ocurre a través del sacrificio de Cristo? Cristo se ofrece como sacrificio expiatorio, se entrega, es sacrificado, ¿cierto? Para que todo aquel que cree, entonces, como en el Antiguo Testamento, la persona que ponía su mano en uno de los sacrificios sobre creo que el macho cabrío, estaba en otras palabras identificándose con ese animalito, ¿cierto? Y el sacrificio que iba pues consecuentemente a ocurrir. Es decir, como si le estuviese transfiriendo los pecados a ese animal y fuese el animal el que muere y no la persona. Entonces, en este caso, hay un sacrificio sustituto. Y por la obra de Cristo, entonces, hay ese sacrificio sustituto, como dice 2 Corintios 5:21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, lo hizo sacrificio, como explica el doctor Evis Carballosa, lo hizo sacrificio por el pecado, o sea, un sacrificio por el pecado. A eso se refiere al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, sacrificio por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, esto en esencia diríamos que es el mensaje de la cruz. De tal manera que Cristo, al ofrecerse como sacrificio expiatorio sustituto, está trayendo ¿qué? Justicia y misericordia al tiempo. Justicia porque se está pagando el precio, se derramó sangre. Y misericordia porque aquellos que crean, entonces dice, son justicia de Dios unidos a Cristo, es decir, unidos al sacrificio que realiza el Señor Jesucristo. ¿Bien? Entonces, para aquel que cree, que trae salvación y perdón. Ese es otro elemento importante del Evangelio de la Cruz. Ya dijimos, en la palabra de la cruz decimos que consiste en la persona de Jesús, persona, naturaleza, muerte expiatoria, ¿cierto? Para satisfacerse la justicia y al mismo tiempo tener misericordia para salvación, para salvación, para salvación. Sí, no es solamente un mensaje para admirar, ¿no? Y tan bonito ese mensaje, pero pierde efectividad si solamente lo consideramos de lejos y no creemos en él. Entonces necesitamos creer en ese mensaje. El mensaje básicamente que se basa en la persona, en la naturaleza, la muerte expiatoria de Cristo, a fin de satisfacer las justas demandas de Dios y a su vez traer misericordia y por consiguiente salvación. Bien, ese es el primer, aspecto que quiero resaltar de la palabra de la cruz. Y el segundo aspecto es como la manera en que este mensaje afecta a la persona. Bueno, ya le trajo salvación, eso lo enmarcamos en el primer punto. Pero ¿qué produce el mensaje de la cruz en una persona? Ese es el segundo punto. Este mensaje requiere una respuesta por parte ¿de quién? Del que lo escucha y lo recibe. ¿En qué consiste esa respuesta? La renuncia a la naturaleza humana, la renuncia a su iniciativa, la renuncia a su autocomplacencia, la renuncia a su autosuficiencia, la renuncia al yo. Y hay varios pasajes que hablan respecto a la cruz como el mensaje básicamente de negación y por consiguiente de vergüenza, porque la cruz, recordemos que está en el contexto que lo vimos de los romanos, en un contexto de escarnio y de rechazo. Cuando Cristo fue crucificado en vergüenza, en oprobio, incluso fue crucificado desnudo. No es el concepto que nosotros tenemos o las imágenes que hacen en la Iglesia Católica. No, según los registros, según la historia, a los crucificados se les daba una muerte vergonzosa y dolorosa. Entonces, el mensaje de la cruz, en primera instancia ya dijimos que trata de la persona de Cristo, la obra de Cristo para salvación. Y esto a su vez, ¿qué produce en una persona o a qué invita a una persona? A que renuncie a su naturaleza pecaminosa, a que renuncie a la autocomplacencia y a la autosuficiencia. Y eso no es popular, Hoy en día estamos en una época de consumismo y de entretenimiento tan grande que se enfatiza la satisfacción del ser humano. Y no digo en sí entonces que sea malo ir a un parque de diversiones o a un centro comercial, pero cuando se busca primeramente eso, el satisfacer la carne, el satisfacer los deseos y no considerar la cruz, el mensaje de la cruz, entonces nos estamos desviando. Esos son los dos aspectos que quería marcar. En primer lugar, la persona de Cristo
y la obra que hizo. Y en segundo lugar, cómo responde el ser humano o cómo debe vivir ante el mensaje de la cruz. Y estamos hablando, renunciar, ¿cierto? La renuncia y por consiguiente el oprobio, ¿cierto? Si a mí me invitaran a hacerle una cuña al cristianismo, creo que me sacarían, porque no parece una cuña. Esto parece como si yo estuviera desanimando a las personas. Pero si lo que estoy diciendo es equivocado, entonces, ¿por qué hay pasajes en donde dice que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución? Pasajes como Mateo capítulo 16, donde dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pasajes como en Hebreos, donde dice, salgamos a Él, llevando el oprobio. Sí, es como dice, creo que lo dice en Hebreos capítulo 13. Salgamos a Él, porque Él padeció fuera, ¿cierto?, del campamento, fuera de la ciudad. Salgamos pues a Él. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículo 13. Aquí está. Y está en el contexto de la crucifixión de Cristo. Lo voy a leer desde el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Entonces vemos acá este mensaje, ¿no? Precisamente en Hebreos 13, del 12 al 13. Entonces el mensaje a la carne no es popular. Es maravilloso, sí, yo había dicho, pero cuando la mente natural trata de asimilarlo, no le parece. Para el hombre natural, precisamente más adelante el apóstol Pablo dice que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pero cuando el Señor nos abre los ojos y nos permite contemplar en esencia el Evangelio, pues es maravilloso, ¿no? Entonces lo primero es locura al razonamiento humano, es decir, la muerte expiatoria de Cristo. Ya lo vimos en la imagen de ese grafiti, donde consideraban una locura que Dios muriese en una cruz, entonces por eso le pusieron una cabeza de burro, porque ellos no entendían eso. Entonces es una locura el razonamiento humano. Y lo segundo, es decir, lo que dijimos que requiere una renuncia y llevar el oprobio del Señor, pues eso también es ofensivo a la carne. ¿Quién quiere un mensaje así? Si ese mensaje fuera popular, este lugar estaría lleno, pero no está lleno. Entonces, ese es el mensaje de la cruz. Entonces, la palabra de la cruz resalta la suficiencia de Dios para salvación, porque ahí dice que para los que se pierden, pues es locura, pero para los que se salvan, es poder de Dios. Entonces, la cruz resalta la suficiencia de Dios para salvación. ¿Y qué hace de paso? Le quita todo mérito al hombre. Es decir, todas las religiones, decía Paul Washer hace poco, que la gente cree que hay muchas religiones, pero en esencia hay dos religiones, o dos cosmovisiones, para que no tratemos como religión. El cristianismo, que habla de Dios siendo suficiente y salvando, y las religiones, cualesquiera sean, que basan la salvación en los esfuerzos propios. Eso distingue al cristianismo de cualquier otra creencia, ¿sí? Y precisamente el mensaje de la cruz habla de la suficiencia de Dios para salvar y le quita a la persona mérito. Y esto no significa que como cristianos no nos esforcemos y no hagamos nada, no. Estamos hablando de la salvación, y una vez estando en la salvación debemos esforzarnos. O sea, no estoy diciendo que no seamos diligentes, pero el mensaje de la cruz para salvar quita al ser humano todo mérito humano, precisamente, quita toda iniciativa humana, todo crédito humano, ¿cierto? Y a la vez el mensaje de la cruz de Cristo le quita toda satisfacción a la carne, o sea, no le va a dar gusto. El mensaje de la cruz está en contra de los deseos de la carne, por eso hay ese conflicto en nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Y más adelante en Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso no es agradable, 5:24. Eso no es agradable a la naturaleza humana, no es agradable a nuestra carne. Entonces dése cuenta que ya estamos empezando a hablar del evangelio de la cruz, de la palabra, del mensaje de la cruz y el por qué es ofensivo a la naturaleza humana, por las razones que estamos mencionando aquí, ¿no? Y nos detenemos aquí, pero tenemos que seguir hablando del versículo 18 porque hay varios aspectos. Vamos a hablar próximamente, si Dios lo permite, respecto a los que se pierden, a los que se salvan y a lo que significa el poder de Dios allí, en el 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Vamos a orar. Señor, a ti te damos la gloria por este evangelio maravilloso, por esta palabra, Señor, tan sencilla que nos trae, Señor. Pablo procuraba no venir con elocuencia ni sabiduría de palabras para que no se hiciese vana la cruz de Cristo, de tal manera que no hay conciliación entre el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz y el razonamiento humano, Señor. Ayúdanos a vivir en sabiduría, en coherencia con este mensaje. Oh Dios, que nos apartes de impiedad e iniquidad, que honremos y glorifiquemos tu nombre y te exaltemos, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y tuya la gloria, Señor. Ayúdanos a vivir en coherencia con ese mensaje, esa palabra en la cruz, reconociendo tu obra de expiación, Señor, trayendo salvación, trayendo justicia y misericordia al tiempo e invitándonos, Señor, a renunciar a los deseos mundanos, Señor, a la impiedad, tomando nuestra cruz y siguiéndote, Señor. Gracias por este tiempo, tuya la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.